adelante, y la evaluación de los riesgos para la salud, que se realiza a través del IPER. Bien, el IPER es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, que por supuesto tiene es toda una matriz con un cálculo respectivo que nos va a ayudar a definir qué grado de daño, qué grado de riesgo representa pues cada situación dentro o cada actividad dentro del trabajo. Y lo que les mencionaba, los exámenes médicos ocupacionales. Bien, tenemos ahí 3 grupos y un bonus track. Lo primero son los exámenes preocupacionales, que son los que se realizan antes de que la persona ingrese a sus actividades, antes de que obviamente pues empiece a laborar dentro de la empresa, y nos permite conocer cuál es el estado de salud o si de pronto tiene alguna condición médica que pueda ser agravada por algún riesgo dentro del trabajo. Bien, recordemos aquí que de acuerdo a la normativa, y honestamente no estoy 100% de acuerdo, pero se realiza solamente a las actividades de alto riesgo, de manera obligatoria. Las que no son consideradas de alto riesgo no requieren examen preocupacional. Luego tenemos a las periódicas o a los exámenes médicos periódicos que se realizan cada 2 años de acuerdo a la normativa y de manera anual para las personas que tienen actividades de alto riesgo. Bien, en estos 2 tipos de examen vamos a tener también, adicional a la evaluación, una emisión de aptitud para el puesto de trabajo. Y ahí vamos a ver que de pronto tenemos a un colaborador que es apto 100% médicamente para sus actividades, como de repente por ahí alguien que tenga alguna restricción o que de repente pues lamentablemente sea no apto para el puesto de trabajo porque tiene alguna condición médica que puede verse agravada de manera exponencial. Bien, obviamente será trabajo del médico ocupacional evaluar cada situación y de ser el caso, pues proponer algunas medidas o de repente, pues conversar el tema de la no aptitud. Bien. Finalmente casi finalmente, tenemos a los exámenes de retiro que de acuerdo a la normativa actual es solamente obligatorio para las actividades de alto riesgo. Bien, para el resto, para las otras actividades, el examen de retiro se ejecutará solamente cuando haya una solicitud por escrito del trabajador hacia la empresa para que pase este tipo de examen. Bien, no son obligatorios, son a solicitud. Y finalmente, pues tenemos otro tipo de evaluaciones, como por ejemplo, una evaluación por reincorporación laboral. De repente alguien que pasó mucho tiempo de descanso médico después de un accidente, se tiró unos 3 meses ahí y no sabemos si después de ello va a poder continuar o retomar sus actividades. Bien. Y tenemos otras situaciones, por ejemplo, cuando la persona cambia de puesto de trabajo. Recordemos que no todos los puestos de trabajo tienen los mismos riesgos y los exámenes médicos van a evaluar el estado de salud de acuerdo a los riesgos a los que vaya a estar expuesta la persona. Entonces, esos exámenes médicos ocupacionales también son importantes. Muy bien, y muy ligado a esto, pues tenemos exámenes médicos ocupacionales que son obligatorios por actividad y están estipulados precisamente en esta resolución ministerial. Aquí les he recortado algunos ejemplos. Tenemos ahí, empezando con la actividad económica, sector salud. Bien, ¿qué daños a la salud pueden tener los trabajadores del sector salud? Pues infecciones relacionadas al trabajo. Por ejemplo, alguien que se pinchó por ahí con sangre contaminada y tiene como factor de riesgo un contagio de VIH o de hepatitis B o de hepatitis C, o si de repente se contaminó con alguna muestra o de repente estuvo expuesto a algún paciente con tuberculosis, también es un factor de riesgo. Bien, en esos casos, ¿qué exámenes se consideran obligatorios para esta actividad del sector salud? Pues los exámenes serológicos para descartar hepatitis B, hepatitis C y VIH. Bien, adicional a eso, el BK en esputo, que es un examen de saliva para descartar la presencia del bacilo de Koch, el generador de tuberculosis en nuestros pulmones. Y por supuesto, la radiografía de tórax antero, posterior y lateral para ver si nuestros pulmones se encuentran limpios. Ahí tenemos también otros ejemplos, por ejemplo, veamos, en el tema de la agricultura.
bien, que incluye las industrias del café, las de té, los floristas. ¿Qué tenemos ahí? Ahí podríamos incluir la industria incluso de producción de caña, de azúcar, perdón, de azúcar, bien, los que procesan la caña. ¿Qué riesgos tienen? Pues tienen la exposición a los alérgenos de elevado peso molecular y de bajo peso molecular, que son los que van a llegar directamente al pulmón, al alveolo, que es la unidad fisiológica de nuestro sistema respiratorio, y van a generar daños como el asma ocupacional o síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, como si fuera un episodio asmático o de alergia bastante fuerte. Entonces, en esos casos, ¿qué exámenes se consideran como específicos o como obligatorios? Un estudio de células sanguíneas, el hemograma completo, para descartar por ahí la elevación de alguno de los glóbulos blancos, que nos oriente a pensar en un proceso alérgico. La medición sería de la hiperactividad bronquial inespecífica. Una vez más, las radiografías de tórax para ver cómo están los pulmones. Y la espirometría basal, que nos va a decir cómo tenemos la función pulmonar. Bien. Adicionalmente, aquí hay algunos ejemplos más. Y exposición, por supuesto, a otro tipo de riesgos. Tenemos a las personas que utilizan o fabrican o transportan los plaguicidas, los órganos fosforados, los carbamatos. Bien, ustedes habrán visto que cuando una persona tiene que fumigar o cuando tienen que desinsectizar alguna zona, están disfrazados de astronautas de pies a cabeza. Bien, ¿qué pasa con los órganos fosforados? ¿Qué pasa con esos plaguicidas? Similar a lo que ocurre con la lejía, ¿bien? No necesariamente hay que entrar en contacto con ellos para que nos generen algún tipo de daño. Ahora, pueden ser inhalados y van a generar daño respiratorio. En algunos casos, si hubiera contacto ya directamente con el producto, pueden muchas veces ser absorbidos por la piel o por las mucosas. Entonces, obviamente van a generar daños a la salud bastante graves que requieren muchas veces ya de atención hospitalaria. Frente a esos riesgos, pues ahí debemos solicitar en nuestros protocolos de los exámenes médicos la determinación, por ejemplo, de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, de la determinación del compuesto organofosforado y demás dentro de la sangre o de la orina. Bien. Otros ejemplos tenemos el tema del ruido, las personas que trabajan expuestas a ruido, que normalmente son en industria, pues tienen riesgo de padecer hipoacusia. Bien, ese es el daño. Entonces, ¿qué se hace con esas personas? Se les evalúa el canal auditivo a través de la otoscopía y se les realiza acumetrías o audiometrías, bien, para ver cómo va la audición o si está afectada. Y finalmente, pues tenemos como último ejemplo los factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Que como les mencionaba, producen daños directamente al sistema osteomuscular o músculo esquelético. Y obviamente, pues ahí lo que deberemos evaluar dentro del examen médico ocupacional será la función musculoesquelética y una evaluación neurológica, porque muchas veces estos dos sistemas están conectados y pueden generar o pueden dañarse en realidad por un riesgo disergonómico. Bien. Listo, estamos casi llegando ya al final. Mencionarles aquí que parte de la Resolución Ministerial 312 evalúa también la conformidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Qué nos dice esto? Que la vigilancia de la salud debe ser a cargo de un médico ocupacional con una preparación específica, con unos grados ya obtenidos. Debe haber también las evaluaciones médicas ocupacionales de por medio, por supuesto que sí. Se le debe brindar también dignidad, intimidad y confidencialidad al trabajador que pase estas evaluaciones. Recordemos que la información médica, la información relacionada a la salud es muy sensible, ¿bien? Y no puede estar expuesta o expuesta al escrutinio de otras personas, ¿de acuerdo? La adaptación del puesto de trabajo, ya les mencionaba que es precisamente uno de los objetivos de la salud ocupacional. El puesto es el que debe adaptarse a las capacidades del trabajador y no al revés.